Shalom, vamos a empezar esta porción de hoy, la porción Balak. Esta parashá cuenta una historia conocida, ¿no? un relato acerca del rey de Moab. El rey de Moab se llama Balak, que es el que le da nombre a esta parashá. Este rey pues ya se había enterado que pues habían vencido a los amorreos, ¿verdad? Y ahí venía el pueblo de Israel, ¿no? Y pues tuvo temor, ¿verdad?, de qué iba a pasar con su reino. Y pues decidió contratar a un profeta, en este caso el profeta Bilam, Balam en algunas traducciones, ¿no? En hebreo es Bilam, para combatir al pueblo de Israel que venía, y decidió hacerlo a través de contratar a este profeta para maldecirlos. Y eso es la solución que dio para combatirlos, ¿no? No fue una solución del lado físico, un ejército que combatiera, sino lo quiso hacer diferente, maldecirlos, operar sobre el alma de ellos, más que del lado físico, del lado espiritual, por así decirlo, y combatirlos así. Claro, en la historia que ya cuenta, en la historia de Balaam, ¿verdad?, de Bilam, pues a él se le complicó porque el Eterno le prohibió andar maldiciendo al pueblo de Israel, y le dijo que que podía ir allí, pero pues no iba a poder hacerlo, ¿no? De hecho, todas las palabras que dijo hacia el pueblo de Israel, independientemente cuál fuera su intención, salían bendiciones hacia el pueblo de Israel, ¿no? Y claro, Balak, el rey de Moab, no le gustó esto, se enojó obviamente, y como compensación Bilam le dio una información, un tip especial, ¿verdad? Una información sobre cuál podría ser el punto débil de los hijos de Israel, y le dijo que eran las hijas de Moab, ¿no? Entonces que los podían tentar con las hijas de Moab. Y pues eso hizo el rey de Moab, Balak, para poder, por así decirlo, defender a su pueblo, los moabitas, en contra de los israelitas. Y pues los tentaron y el pueblo de Israel cayó, y ahí estaban los príncipes de Israel, ¿no? Pues cayendo en esa tentación de las hijas de Moab, ¿no? Y claro, se unieron también por ahí algunos aliados como los medianitas, y pues estaban las hijas de los medianitas, y pues la porción termina, ¿no?, muy dramática, porque pues cuentan que uno de los príncipes ya estaba ahí con una de las estas princesas de Madián, ¿no? Pues cayendo en la tentación, y pues esto va a llevar a que uno de los hijos de Eleazar, del sacerdote, ¿verdad?, Pinjas, pues tome una lanza de madera, ¿verdad?, una lanza, y los
atraviesa y los mata. Y claro, obviamente ya había una plaga, ¿no? Estaba involucrado en una plaga por lo que estaban haciendo los hijos de Israel, toda este asunto de caer en la tentación, ¿no? Conste que originalmente el método que escogió el rey Balak fue usar un método que afectara su alma, ¿no? Los iba a maldecir. Pero pues como no le resultó, cambió el método usando el consejo de Balaam, a que fuera una tentación física, y así sí funcionó y logró, por así decirlo, pues afectar al pueblo de Israel, que lo va a afectar una plaga, ¿no? Y por ahí pues se van a morir 24,000. Ok, así acaba la historia muy dramática, porque va a dar paso a la siguiente porción, que se llama Pinjas. Por supuesto, es el nombre del hijo de Eleazar, ¿no? Finés, ¿verdad? La próxima porción, ok, se va a tratar de eso que pasó, de lo que se desencadenó, cómo se acabó esa mortandad que surgió, ¿no? Pero bueno, lo importante de esta porción pues es todo esta explicación. Acuérdense que es una explicación de ir en el desierto, de cómo es este mundo, ¿no? De cómo va el pueblo de Israel, por un lado aprendiendo sus propias experiencias, ¿no? Y aquí se ve una experiencia totalmente diferente, ¿no? Como alguien de afuera, ¿no? Por temor, ¿no? Por este miedo que lo fueran a conquistar los de Israel, ¿no? Está tratando de afectar al pueblo de Israel, ¿no? Y entonces pues están usando aquí, claro, estas habilidades de Bilam, ¿no? De Balaam, que pues era la magia o la maldición, ¿no? Usar mal la palabra. Claro, era un buen mago, un gran mago, un profeta, o que usaba ese tipo de herramientas, ¿no? Y por decirlo así, pues Balak mandó a hacer ahí un trabajito, ¿no? Para que afectaran al pueblo de Israel. Y así está pasando, ¿no? Esta porción está tratando este asunto, ¿no? Que vamos en el mundo y al mismo tiempo de que pues tenemos que hacernos responsables de las acciones que hacemos, de todo lo que estamos actuando en este mundo. Al mismo tiempo nos está afectando pues fuerzas contrarias, ¿no? A veces, como en este caso, en esta historia que están contando, este relato se está tratando de que el pueblo de Israel viene, y ahí no están diciendo que el pueblo de Israel está enterado o se dio cuenta, o Moisés se dio cuenta o algo así, de lo que está tramando Balak, de lo que está haciendo, de las acciones de Bilam, de esta maldición que por supuesto, como era el pueblo de Israel, pues está protegido por el Eterno y no funcionó y se convirtió en bendición. Pero ok, ahí está viendo unas acciones en las que no se está dando cuenta el pueblo de Israel. Claro, al final les ponen esta tentación de las hijas de Moab y
desafortunadamente cae el pueblo de Israel, ¿no? Obviamente es presa de sus propias acciones, de una consecuencia de un mal hacer del pueblo de Israel, ¿no? No pasa nada sin que el Eterno esté involucrado y digamos todo tiene que ver con el asunto de causa y efecto, y entonces lo que hayamos hecho obviamente hay una consecuencia, y pues aquí vino la consecuencia. Ok, no sabemos exactamente si fue de todas las quejas o todo lo que dijeron o todo lo que hicieron, lo que mal hicieron, lo que no hicieron caso al Eterno, no escucharon al Eterno. Tenían mucho de dónde escoger la causa de lo que pasó, ¿no? Habían hecho mal muchas cosas. Y muchas cosas, por decirlo así, pues el Eterno se la está perdonando, no está pasando nada, pero pues alguna de estas consecuencias tenía que pasar. Y pues está pasando esta consecuencia, como una especie de prueba, les ponen la tentación. Claro, el pueblo de Israel pudo haber dicho no están queriendo poner una tentación, y aunque nos están ofreciendo a las hijas de Moab y pues sí están muy guapas, no vamos a caer en esa tentación, ¿no? A pesar de la belleza de estas mujeres, y entonces dicen no voy a caer en la tentación y voy a seguir mi camino hacia donde voy, a la tierra prometida, a conectarme con el Eterno, a seguir a Dios, ¿verdad? Y no se distraen con estas tentaciones del mundo. Pero pues ponen la tentación, el Eterno pone la prueba, y aquí además está pasando que están cayendo en esta tentación, ¿verdad? Y entonces pues obviamente no solo caen en la tentación, reprueban la prueba, y por eso cae una cierta plaga y empieza una mortandad, ¿no? Mueren 24,000 y se para la mortandad por el acto que está haciendo este sacerdote. Finés lo traducen, ¿verdad? Pinjas en hebreo, y para esta plaga. Ok. Obviamente nos está explicando cómo funciona el mundo, y que en el mundo pues hay varias cosas que están pasando, ¿no? En el mundo se nos presentan situaciones, se nos presentan circunstancias, y cómo enfrentemos a esas circunstancias. Ese es el problema de este mundo, porque podemos no darnos cuenta que hay pues algo atrás, o por decirlo así, el otro lado, ¿no? El lado negativo, el Sitra Achra, otro lado propiamente dicho, ¿no? El lado oscuro, el lado negativo, ¿no? Que pues nos está afectando, nos va a afectar, o está ahí justamente para que nos pruebe y podamos salir adelante, ¿no? Claro, y esto es lo que hay que entender de este mundo, ¿no? Ok. Hay un asunto, ¿no? Que ya se había mencionado antes, y aquí va a salir el asunto, ¿no? La duda. Esta duda, esta incertidumbre que no hay un cierto desconocimiento, ¿no? Y
y eso es lo que nos afecta, ¿no? Es esta pues mezcla de incertidumbre y desconocimiento, ¿no? El no saber qué va a pasar, el que no sabe uno si realmente estoy haciendo bien las cosas, digo, a pesar de haber la Torah y una instrucción y lo que dice el Eterno, y que podría ponerme en la misma frecuencia, en el mismo modo, en el mismo estilo del Eterno, y que obviamente la Torah me está dando pues estas causas y efectos, lo que va a pasar, ¿no? Si hago esto pasa esto, y si hago lo otro pasa otra cosa, y ahí está escrito en la Torah. Pero pues de todas maneras vamos en la vida con este sentido de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Obviamente es parte de la vida, no saber exactamente todo lo que va a pasar en la vida, cuándo se va a acabar la vida, qué me va a pasar, qué pruebas van a venir, y hay que aprender a vivir con esta incertidumbre, esta duda, ¿no? Y justamente la palabra duda está en toda esta porción, ¿no? El estar dudoso, el estar escéptico, la indecisión también usa la misma raíz, ¿no? Hay juegos con la misma raíz, ¿no? Porque la raíz también se usa para cuando uno aplaude con las manos, o hace el sonido de aplaudir o de juntar las manos, ¿no? Esa raíz también se usa, esa misma raíz, Samej, Pei, Kof, ¿verdad? La misma raíz de duda, ¿no? Y claro, ahí en la escena, cuando se enoja Balaj, ¿no? Están describiendo la escena que de enojo, de que no está haciendo Bilam lo que debería de hacer, o lo que él había pensado, ¿no? Está bendiciendo al pueblo en lugar de maldecirlo, y claro, aplaude o hace esta expresión de enojo, y está puesto ahí en hebreo, claro, y está usando esta misma raíz, ¿no? El poder hacer esta expresión, ¿no? Y claro, todo empieza con el mismo sentido. Hay una duda, hay este miedo, este pavor al pueblo de Israel, y por eso Balak está haciendo todo lo que está haciendo, ¿no? Y claro, ese punto, el que no saber qué va a pasar, que está de ciertas formas expuesto aquí, es parte de la vida. No sabemos qué va a pasar, y hay que aprender a vivir en el sentido de aceptar todo lo que el Eterno nos ponga enfrente, ¿no? Estas circunstancias o estas cosas que pasan, las situaciones de la vida, hay que aceptarlas como que vienen del Eterno, y así es. Y desarrollar esta cierta humildad, ¿no? Porque pues luego estamos en la vida y pasa algo, y tu ego dice, no, yo ya sabía que esto iba a pasar, y voy a solucionarlo de tal forma, y estamos ahí inventando cosas, cuando la realidad es que muchas de las cosas que pasan en el mundo las desconocemos, no sabemos cómo está el mundo, ¿no? Y es parte de la humildad que debemos de tener ante el Eterno, ¿verdad? Ante cómo nos está poniendo las lecciones de la vida, y es lo que hay que aprender, a cómo caminar en el mundo, ¿no?
Y aquí hay muchas cosas que ni siquiera sabemos que están pasando, como el evento en el pueblo de Israel. Ahí viene, pero no se está dando cuenta que los están viendo encima de la montaña, que ahí está Balak y Bilam, y que lo están maldiciendo y que lo están tratando de afectar, les están echando mal, por decirlo así. Y es lo que nos puede pasar en el mundo, en la vida. Cada vez que salimos hacia afuera, a la calle, al mundo, pues hay un mundo atacándonos, nos pueden estar maldiciendo, embrujando, tratando de hacer algo, pero pues si estamos del lado del Eterno, pues el Eterno nos va a proteger. Pero pues habría que estar del lado del Eterno y siguiendo la instrucción que nos dice el Eterno que tendríamos que estar haciendo. Tendríamos que estar en el camino correcto para pues tener este tipo de protección, ¿no? En esta porción, digo, hay escenas muy fuertes en el sentido de que se salen de lo normal o de la realidad, justamente porque no nos damos, nos está explicando que no nos damos cuenta qué hay en este mundo, ¿no? Y ponen a Bilam, el gran profeta y el gran mago y el que sabe muchas cosas, pues también le tiene que decir su asna que hay un ángel enfrente y que no lo ve, ¿verdad? Porque pues siendo quien es, no ve enfrente que un ángel está tratando de ayudarlo o guiarlo o tratando de que cumpla lo que dijo el Eterno. Y así estamos en la vida, ¿no? Y claro, el lado emocional, que de eso se trata la temática en el desierto, ¿verdad? De este libro de Bamidbar, se llama el libro. En el desierto, ¿verdad? Pues ahí estamos en que si no entendemos que el Eterno nos va a poner ciertas circunstancias, ciertas pruebas, ciertas situaciones, y tendríamos que actuar en consecuencia. Nuestra reacción a esa situación tendría que ser pues de lo que aprendimos de la Torah, de lo que aprendimos de lo que nos enseña el Eterno, y tendría que hacer una reacción adecuada. Ok, pero pues como luego no sabemos reaccionar correctamente, no tenemos del lado emocional pues correctamente o educado correctamente o entrenado como debería de ser, pues ahí es el problema, ¿verdad? Sale esta incertidumbre, esta duda, este desconocimiento, y eso causa pues todas estas situaciones emocionales, ¿no? De vivir en el mundo. Angustia, aflicción, dolor, tristeza, desconsuelo, agobio, inquietud, sofocación, ansiedad, tribulación, ansia, ¿no? Intranquilidad, agitación. No estamos en paz. No estamos bien con el Eterno, y ese es el problema. Todas esas descripciones que di del lado emocional, no en paz, pues es justamente la reacción de que no entendemos cómo está este mundo, de que siempre vamos a tener una parte de desconocimiento, y tenemos que aceptar las cosas que vienen del Eterno, porque la realidad es el Eterno nos bendice.
toda la historia que está pasando de Bilam, ¿no? 3 veces maldice al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no se da ni cuenta qué está pasando, ¿no? Y obviamente el Eterno lo está protegiendo, y esas 3 veces que Bilam maldice, termina 3 veces bendiciendo al pueblo de Israel. Y podría decir que pues el pueblo de Israel ni cuenta, ¿no? Ni cuenta se dio que lo trataron de maldecir, que terminaron bendiciéndolo, y pues ellos siguen en el desierto, ¿no? Y así no nos damos cuenta de qué está pasando en el mundo, ¿no? De que realmente el Eterno nos está protegiendo, y que lo que vemos en la vida, pues a lo mejor es bendición, que el Eterno lo está convirtiendo en bendición, pero pues también depende de cómo lo tomemos, o cómo estemos evaluando la realidad, ¿no? Y cualquier prueba que está pasando, pues todas son para bendición, todas son para aprender, todas son para poner en práctica lo que nos ha enseñado la Torá, lo que nos enseña el Eterno. Y a veces pues no sabemos aprovechar las oportunidades que nos da el Eterno, estas enseñanzas o estas oportunidades de poner en práctica lo que aprendimos, ¿verdad? Y nos ponen la prueba y fallamos. Y claro, aquí está puesto en un lado, ¿no? Está este ataque del otro lado, ¿no? Está atacando el lado oscuro y no nos damos cuenta. El Eterno nos está protegiendo, pero hay un ataque, y así lo debemos de considerar. Siempre hay un ataque del lado oscuro, y en lugar de caer en estas situaciones de ansiedad o angustia o agobio por el mundo, ¿no? Deberíamos estar en el lado del Eterno, estudiando la Torá, alimentándonos del lado de la luz, ¿no? Y sí, aceptando que pues no conocemos o no sabemos qué va a pasar, y aceptamos cómo está el mundo, ¿no? Y entonces tendríamos que deshacernos de este sentido de duda, ¿no? de escepticismo, de no aceptar el lado del Eterno, o los mandamientos del Eterno, la instrucción del Eterno, qué hacer, que nos muestra el Eterno, ¿verdad? Y muchas veces estamos batallando en ese sentido, en que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Estamos dudando de nosotros mismos, estamos pensando otras cosas, nos absorben estas emociones del lado negativo, ¿no? Que estando del lado del Eterno no tendríamos por qué temer, ¿verdad? ¿Por qué tener miedo o pánico al mundo, verdad? Y obviamente pues esta situación o esta enseñanza es de lo que se trata esta porción, ¿no? De entender que en el mundo siempre hay este otro lado, lado negativo, ¿no? Sitra Achra, el lado oscuro, ¿no? Y que si estamos siguiendo el camino del Eterno,
no tendríamos por qué tener problema, ¿no? Pero pues si nos desviamos, si andamos dudando o andamos peor, ¿no? Quejándonos y en contra de lo que dice el Eterno, pues va a haber consecuencias, ¿no? Aquí se vuelve ese ataque de Balak, pues con las hijas de Moab, ¿no? Ya no el ataque espiritual o la presión que quería poner al alma no la logró, pero del lado físico cayeron muy fácil. Pero porque no están poniendo atención, no están siguiendo lo que dice la Torá, no están poniendo el empeño en aprender lo que el Eterno les está enseñando. Y eso que es el pueblo que está a punto de pasar a la tierra prometida, ¿verdad? Les ponen una prueba, ¿no? Ya entrando a Moab, por así decirlo, que es el único reino que les faltaba para cruzar hacia la tierra prometida, ¿no? Es la última conquista que tenían que hacer. Y resulta que están batallando con ellos mismos, con su propia maldad, con su propia inclinación al mal. Estamos batallando contra nosotros mismos y no logramos corregirnos. Y esa es la noticia que ahora nos dan, ¿no? Muy poco antes de cruzar a la tierra prometida, ¿no? Y pues nos lo están dando como lección, ¿no? Que no vayamos a pensar que ya estamos cerca de la tierra prometida, que va a venir el Mesías, que ya vamos a cruzar, que ya vamos a estar ahí con el Eterno, y nos pongan una pruebita y reprobemos, ¿verdad? Y eso sería lo grave, ¿no? Que pase cualquier cosa, estas situaciones que pone el Eterno para probarnos, y nos vayamos mal. No habremos aprendido la lección que nos quieren enseñar, ¿no? Volvemos a caer en los deseos negativos, en los deseos malos, en las intenciones del otro lado, ¿verdad? Y pues eso es justamente de lo que deberíamos estar preocupados, de nosotros mismos, de no corregirnos, de no entender quién es el Eterno, de no entender qué nos está enseñando, de que no importa que no sepamos hacia dónde vamos, no tengamos todos los conocimientos, ¿no? Porque siempre estamos pensando, no, si yo supiera todo lo que va a pasar, ¿no? Pues ya dominaría todo, ¿no? Pero pues no es así, no funciona así el mundo, ¿no? Este lado de la duda, por eso es un enemigo que siempre nos va a acompañar, ¿no? Siempre va a estar allí, así lo declara el Eterno, ¿no? Refiriéndose a Malek, que obviamente tiene la misma geometría de la palabra duda, ¿no? Safek. Y pues es este juego de que siempre va a estar ahí, y tenemos que aceptar a vivir con ella, ¿no? A seguir adelante y alimentarnos del lado de la luz, de estar con el Eterno, de creer en el Eterno, de tener fe en el Eterno, a pesar de que haya estas dudas, esta incertidumbre y este desconocimiento de la realidad de cómo es este mundo, ¿no?
de que no nos damos cuenta dónde estamos o quiénes somos. Y lo peor de todo es que seguimos cometiendo errores. Y pues obviamente la explicación que da, el modo de ver cómo está el mundo, ¿no? Que siempre hay un lado negativo, siempre va a estar ahí, siempre puede haber la duda, siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar esta parte de la indecisión o de estar dudoso, de ser escéptico, no creer en el eterno, ¿verdad? De no atar los cabos, no poder seguir el camino correcto, ¿no? Todo esto obviamente está expresado con la misma palabra duda, ¿no? Y es justo lo que tenemos que aprender a vivir con ella y a ser humildes y no creer que ya sabemos todo, a entender que puede ser que no sepamos nada, pero si sigo lo que dice la Torah, lo que dice el Eterno, me pongo en el lado de la emoción como la maneja el Eterno, ¿no? Y no caigo del lado negativo, ¿no? Porque pues es muy fácil caer en cualquiera de esos detalles que mencioné, ¿no? Dolor, tristeza, aflicción, tribulación, ¿no? Ansiedad. Es muy fácil dejarse absorber del lado negativo. Y pues conste que es una experiencia diferente para cada uno de nosotros y así hay que entenderlo, ¿no? No sabemos nada, no sabemos qué va a pasar, pero todo lo que nos pasa es para que aprendamos nosotros mismos, ¿no? Y es una experiencia diferente para cada uno de nosotros, individual. Algunas experiencias están hechas para vivirse en conjunto, como una comunidad o como un grupo, y aprender todos. Pero pues empecemos por las propias, ¿no? Por las experiencias individuales, ¿no? A que pasa algo y nuestra reacción sea la correcta. Nuestra reacción sea de acuerdo a la Torah, de acuerdo a lo que nos ha enseñado el Eterno. Y claro, las consecuencias de esa acción que están definidas en la Torah, pues va a ser exactamente lo que merecemos, ¿no? El resultado va a ser lo que aprendimos de nuestras propias acciones, ¿no? Y de nuestras propias emociones, ¿no? El poder controlar los deseos y las intenciones, de poder unificar, ¿no? Todo este sentido de la mente, corazón y la acción, ¿no? Lo que terminamos haciendo en este mundo. Y ese es justamente puesto desde otro punto de vista, ¿no? El informarnos de que siempre hay un lado negativo, ¿no? Siempre hay un lado que está oponiéndose.
Y si estamos del lado del Eterno, no tendríamos por qué preocuparnos. El problema es que no estemos completamente del lado del Eterno. Y pues, obviamente, las experiencias que vamos a tener son para que aprendamos que nos está fallando y lo compongamos para finalmente llegar a ser uno con el Eterno. Que el Eterno nos ayude a tomar las mejores decisiones, a abrir los ojos y a entender cómo funciona este mundo, a tener la humildad necesaria para aceptar el mundo como es y que el Eterno nos está enseñando de la mejor forma. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita seguimos con esta porción y con las preguntas que puedan tener sobre esta porción. Shalom.